Bueno, hoy es 9 de noviembre. Esta es la clase de álgebra y geometría analítica, 11:59. Vamos a trabajar hoy la ley del seno y coseno, problemas, y si da tiempo también otros ejercicios de identidades trigonométricas. Listo. Bueno, voy a comenzar a compartir aquí. Esta partecita aquí que dice el teorema del seno. Un momentico. Un momentico. Bueno, el teorema del seno. Fíjese que nosotros estábamos trabajando anteriormente. Bueno, primero que todo le doy las gracias a todos por aceptar esta cuestión a esta hora. Aceptarle esta hora y ponernos al día con la temática y las clases. Bueno, fíjese que nosotros cuando estábamos trabajando identidades trigonométricas en donde nacen de las funciones trigonométricas, ellas nacen es de triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos. Y de acuerdo a estos triángulos rectángulos, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. O sea, que tienen un ángulo recto. ¿Ya? Tienen un ángulo recto que mide 90 grados. Esto es lo que se llama un triángulo rectángulo. Aquí es donde nacen las funciones trigonométricas. Y comenzamos a resolver bueno, en algunos casos ecuaciones que no las vimos acá, en otros casos las identidades trigonométricas. ¿Qué se están resolviendo para estos ángulos? Bueno, para estos triángulos rectángulos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos triángulos que no son rectángulos? Son unos que se llaman oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son aquellos triángulos, por lo menos este triángulo que ustedes ven aquí, este triángulo, ninguno de ellos mide 90 grados. O sea, vamos a llamarle a este alfa, a este beta y a este teta. Tenemos que decir alfa, beta y teta son distintos de 90 grados. O sea, no son rectos. Ya, no son rectos. Entonces, a estos ángulos, a estos triángulos que tienen esta forma así, es que vamos a aplicar lo que es el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Listo? El teorema del seno y el teorema del coseno. Si yo tengo un triángulo, esperen un momentico, que voy a borrar esto que hice aquí. Y ahora un momentico que tengo que llegar a borrar así para poder borrar el triángulo ese que se me puso oscuro. Bueno, ya borré todo eso. ¿Qué necesito yo ahora aquí hacer? Lo siguiente. Vamos a hablar sobre el teorema del seno. Bueno, para hablar sobre el teorema del seno, yo necesito un triángulo oblicuángulo. Vamos a dibujarlo aquí.
Vamos a suponer que ese ángulo sea oblicuo ángulo. Vamos a llamar a este lado A, a este lado B y a este lado C. ¿Ya? Ay, perdón, a estos puntos, ¿verdad? Si este lado es A, este viene siendo A. ¿Ya? El lado opuesto al ángulo del punto A se llama A. Y a este ángulo voy a llamarlo alfa. ¿Ya? O vamos a llamarlo A como está ahí. No, alfa, vamos a llamarlo alfa. Bueno, a este ángulo, a este lado que está a este lado voy a llamarlo B minúscula. Y a esto voy a llamarlo beta. ¿Ya? Voy a llamarlo beta. Y este lado C, que este lado C minúscula, y a este ángulo voy a llamarlo teta. Teta. Voy a llamarlo teta. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice el teorema del seno? El teorema del seno dice, en todo triángulo se cumple que las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Ya? O sea que cada lado es proporcional. Ya nosotros vimos proporcionalidad. ¿Ya? Nosotros vimos proporcionalidad, vimos razón y proporción. ¿Sí recuerdan? Que una razón es una división. Y una proporción es la igualdad que hay entre dos razones. Por lo menos de este lado A que está aquí, de este lado A, ¿cuál es el ángulo opuesto? ¿Cuál es el ángulo? Alfa. Alfa, este es el ángulo opuesto. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que si yo tengo que la longitud de A es al seno del ángulo opuesto a él, o sea, al seno de alfa, ¿cómo? Ahí dice eso que es una razón. Como acá me dice que es proporcional, ahora voy a ver a qué es proporcional. Fíjese que aquí, en aquí tengo B, que es el lado. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Beta. Beta. Entonces yo voy a decir que B, eso es igual a B sobre seno de beta. Y eso va a ser igual al otro ángulo al otro lado sobre el otro ángulo. AC sobre seno de teta. AC que es este sobre seno de teta. Listo, AC sobre seno de teta. Y es esto mismo que está acá arriba, vean. Es esto mismo que está aquí. Es eso mismo que está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos acá? Como esto es una proporción, y ustedes recuerdan, esto es una proporcionalidad, ustedes recuerdan que en una proporcionalidad, si yo tengo una proporción, para yo conocer un dato para yo conocer, si yo desconozco un dato, deben estar conocidos 3 de ellos. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe, se despeja. Se despejan ahí, muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que yo puedo tomar, esto lo voy a borrar, esto que voy a hacer aquí lo voy a borrar. Yo puedo tomar estos dos apenas. Y de estas 4 cosas que están aquí, yo debo desconocer una sola y conocer 3 de ellas. ¿Ya? Si no tomo esas 2, yo puedo tomar estas otras 2, esta con esta, ¿verdad? Y trabajar con esas 2 que están ahí. O si no, yo puedo tomar esta igual a esta. ¿Ya? Yo la puedo tomar esa igual a esa. ¿Ya? Yo puedo tomar 4 de ellas para poder conocerlas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué se necesita para yo aplicar el teorema del seno? Miren lo que se necesita, acá arriba lo dice, ¿verdad? Aquí arriba lo dice, la ley de los senos se aplica cuando los datos que se conocen son 2 ángulos y un lado. O sea, ¿ya?
Un ángulo, un lado y un ángulo. Cuando está en esa forma, si se halla la... Profe, que si le puede hacer el favor a Luis Arroyo de darle acceso. Pero me apaga el micrófono quien tiene el niñito gritando. Bueno, entonces fíjese que para poder aplicar esto, yo necesito un ángulo, un lado y un ángulo. Se halla la medida del tercer ángulo, aplicando el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Y los datos que faltan se aplican la ley de los senos. ¿Ya? Mire, vamos a suponer que yo tengo aquí A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta. Resulta que yo conozco dos ángulos, o sea, yo conozco dos ángulos, ¿cuáles? Alfa y beta. Si yo conozco los ángulos, debo conocerlos. Ya, debo conocer ellos también. Y también debo conocer un lado, A o B, cualquiera de los dos. Puede ser A o puede ser B. Y despejar esa A que está ahí. ¿Listo? Bueno, ese es para este. También se puede conocer dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. O sea, se puede conocer un lado, el otro lado y el ángulo opuesto a ellos. Ya, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Mire, ¿qué quiere decir esto? Si yo conozco a beta y conozco a alfa, debo conocer un ángulo opuesto a alguno de ellos dos. O sea, puede ser alfa o puede ser beta. No puede ser teta, sino alfa o beta. Ya, esa es otra fórmula que se utiliza. ¿Listo? Bueno, ahora sí, quiero yo mostrarle aquí un ejercicio. Vamos a buscar un ejercicio por acá. ¿Dónde es que lo vi? Bueno, aquí está este triángulo. Bueno, el problema es que no sé ni qué me está diciendo, qué me están pidiendo. Es el primero. Dice, halla los lados y el ángulo restante. Bueno. Vamos a ver este primerito. Voy a llevarlo hacia acá. Pero yo lo voy a dibujar. Yo lo voy a dibujar acá. Ejercicio. Vamos a llamar a este lado A, a este lado B, a este lado C. A este ángulo aquí es de ¿cuánto? De 22. A este ángulo de aquí es de 79.
Este lado aquí mide 8. Bueno, este ángulo es, este lado es A, este lado es B. Perdón, este lado es C. Este lado es B. Vamos a encontrar a B. Ya, vamos a encontrar a B. Entonces, mire, vamos a aplicar el teorema del seno. Vamos a aplicar el teorema del seno ahí. Si me dicen, encuentre a B. O sea, yo primero voy a encontrar... Profe, se necesita relacionar Dime. a C con el seno de... O sea, a C con el seno de C es igual a B sobre el seno de B. Y después se despeja a B de esa fórmula. Y lo llama. Dímelo, dítamelo nuevamente. Mire, uno tiene que colocar C sobre C. el seno de C es igual a B C por sobre seno, el seno. Espérate, seno de 22. Exacto, el seno de C. Ajá. Es igual Ajá. a B. ¿A qué? A B. A B. Sobre Ajá. el seno de B. Seno de B, De B. 79. Así es que me dice, ¿verdad? Entonces, exacto, Entonces, de ahí vamos a ahora despejar a B. desplazar los valores. Claro. ¿Ya? Se ¿C cuánto reemplazan los es? valores y ¿Cuánto vale 6? 6, 8. 8. Sobre, ahora sí, seno de 22 grados. Profe, mire, la verdad es que yo estaba acostumbrado a hacerlo de esta forma, mire. Yo lo hacía así, despejaba B y después de que despejaba B, o sea, de que colocara que B es No, igual. es lo mismo. Ajá, es lo mismo, es lo mismo. Si no Sí. quiere hacer como más rápido. A Eso 8 da cero, sobre el cero, seno de 22. Ajá. 0,37. Aquí hay que trabajar con decimales, oyeron. Es igual a B, que es lo que voy a buscar, sobre seno de 79. Ya voy a hacerlo con la calculadora. 0,98. Bueno, Sí, fíjense, 0,98. ¿qué es lo que desconocemos aquí? Desconocemos es a B, lo que me estaba diciendo él. O sea que yo voy a despejar a B. Entonces yo de aquí, si voy a despejar a B, ¿qué pasa con el 0,98? Pasa a multiplicar. Multiplicar, ¿verdad? Me queda 8 por 0,98 sobre 0,37. Entonces, 8 por 0,98 entre 0,37 Da 21.18. 21.18. O sea que este B que está aquí da 21,18. Ya tengo ese valor que está ahí. ¿Listo? Ya yo tengo ese valor. Claro está que el ejercicio por acá, oiga, el ejercicio por acá, me dice es halla los lados y el ángulo restante. Bueno, vamos a hallar. Ahí encontramos a B porque nos dijeron que encontráramos a B. Pero también me mandan a encontrar a alfa y también me mandan a encontrar a quién. A. Al lado de... Profe, hallar el ángulo es sencillo, profe. Si yo voy a encontrar a alfa, ¿cómo lo encuentro? Hay que restarle. Profe, Lo que falta me llega a 180. Todas las sumas de los 180 en la parte de adentro 180. Y como ya nosotros conocemos que C es 22 y B es 79, se restan. Bueno, entonces eso da 180 menos 22 menos 79. 79 da. Eso da 79. Claro, O sea, 79. que este lado es 79. Bueno, ahora sí, vamos a encontrar a A.
con la ley del seno, A es a seno de A. Profe, para llegar a A tenemos que también colocar, exacto, el seno de A, que es el que hallamos ahora, Sí, seno de que es 79. 79 grados. Y lo Es podemos igual. coger, exacto, y lo podemos coger AC, vamos a suponer que puede sea ser con seno sobre seno de C o sobre seno de C C. sobre seno de 22. Entonces, A es igual, vamos a hacer como dices tú, A es igual a C por seno de 79 sobre seno de 22. O sea que A es igual a C. ¿Cuánto vale C? 8. Por seno de 79. 0,98. Sobre seno de 22. 0,37. O sea que A me va a dar el mismo 21,18. O sea, esto A es 21,18. O sea, resultó isósceles, dos lados iguales. Bueno, escríbanlo a ver. Profe, yo quiero comentar algo, profe. Oh, profe, ¿Cómo? está por ahí. ¿Qué me Yo dices? quiero comentar algo. Dígame. Fue que ahorita entré tarde, yo no había entrado todavía. Yo creo que te dijo que de todas maneras no se iba a tomar la asistencia, pero entré tarde y si por alguna extraña razón me llegó hasta mí, es por el internet que no estaba muy bien, güey. Y además Listo. estaba ocupada con unas cosas. Listo. Bueno, Con unas cosas. sí. Con las cosas de grupo Que juvenil. uno que ya está ocupado. Sí. Ya, tranquilo, tranquilo, más luego hablan. Bueno, me avisan para seguir. De mi parte ya yo lo terminé, profe, no sé los compañeros. Por mi parte igual yo. Yo también Bueno. terminé, pues, ya. Bueno, entonces vamos ahora a mostrarle, antes del video que ya ustedes vieron, porque el video tengo que mostrárselo otra vez y compartirlo y de pronto dialogar algo con ustedes sobre el video. Voy a mostrarles aquí ahora. Profe, para que regrese un poquito el ejercicio, que no lo había terminado. Listo, pues ahí está. Mira, hay una cosa que quiero también decirles, que nos mandaron a decirles que la evaluación de los docentes ya está abierta. Entonces, que es necesario que ustedes evalúen a sus docentes. Después, cuando vayan a buscar la nota, de pronto no pueden entrar y buscar nota porque a veces quien no hace la evaluación no les permite, no les da las notas. Entonces, es bueno que cada uno de ustedes evalúe a sus docentes. Profe, ¿y cuánto tiempo hábil tiene para evaluar a los docentes? La verdad es que yo no sé porque como nunca he entrado a esas cuestiones, pero no O sea que sé. mañana mismo se puede habilitar, se puede Sí, eso hacer eso mañana. creo que lo pueden hacer. Deja mirar a ver si creo que si mandaron el link a ustedes les llegó, no sé. Bueno, para Profesión, hacer eso mañana. profesor, Dime, no lo califica muy mal, ¿qué le pasa? ¿cómo? Si algún
Profesor, la mayoría de los alumnos lo califican deficiente. ¿Qué le pasa? Ay, si no sé yo, porque como eso no lo define uno, sino que eso lo definen son los administrativos, ahí sí yo no sé. Yo imagino que lo tendrán en cuenta, no sé. Digo yo. Ok. Ya, profe, ya terminé. Listo. Mire, ahí les mandé al grupo el enlace, creo que es ese. Creo que es ese que le envié al grupo ayer. Bueno, mire, ahora vamos a ver la ley del coseno. Profe, ¿Ya? yo cambié de teléfono y no estoy en los grupos. ¿Cómo? Yo Yo te lo cambié de paso, yo te lo teléfono y no paso. estoy en los grupos. Ah, Bueno, ahí listo, te lo pues. paso. El que cambió el teléfono tiene que estar pendiente y agregarse al grupo, porque si no, no Profe, eso es sabe para la nada. opinión de los profesores, ¿verdad? ¿Cómo? Eso es para la opinión de los profesores, ¿verdad? Eso es para usted evaluar al docente. O sea, Ajá. ahí le hacen una serie de preguntas acerca de la metodología, acerca de todo. Ajá, como qué tan buenas son sus clases. Eso. Profe, suba un momento, por favor. ¿Subo? Sí, señor. Bueno. Gracias, profe. Bueno, mire, para aplicar el teorema del coseno, también es con un triángulo oblicuo-ángulo. O sea, yo tengo el triángulo. Vamos a suponer que este es el triángulo. Si este punto aquí, esto es A, esto es B y esto es C, resulta que este lado de aquí, cambiarle el color, es A, este lado B y este lado es C minúscula. Aquí este ángulo voy a llamarlo alfa, a este ángulo voy a llamarlo beta y este ángulo voy a llamarlo teta. ¿Ya? Entonces fíjese que acá me dicen, en un triángulo, para aplicar el teorema del coseno es de acuerdo a los datos que me dan. Y para aplicar el teorema del seno también es de acuerdo a los datos que me dan. En todo triángulo oblicuo ángulo yo tengo que mirar cuál de los dos es el que yo voy a utilizar. El teorema del seno o el teorema del coseno de acuerdo a los datos que me dan. ¿Ya? Entonces dice, en un triángulo recta, en un triángulo el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de ambos por el coseno de ángulo que lo forman. Les voy a explicar esto que está aquí. Vamos a suponer que yo voy a tomar a A. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? En un triángulo, el cuadrado de cada lado, voy a tomar A, ¿verdad? O sea que el cuadrado de A es igual, el cuadrado de A. Dice, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. O sea, ¿cuáles son los otros dos lados? B y C. B y C, o sea, B a al B cuadrado cuadrado más C al a C cuadrado cuadrado. A la suma, mire aquí está, menos la suma 2 de los BC cuadrados de los otros dos menos el doble producto, cuando me hablan doble, 2, el doble producto de ambos. ¿Cuáles son ambos? B y C. Los lados, B y C. B y C. B y C, porque es el ambos productos, aquí cuando me hablan del doble producto de ambos, o sea, es de B y C, por el coseno del ángulo que forman a B y C. Ya. ¿Dónde está B? Mire, B está aquí, vean. ¿Dónde está C? Aquí está. ¿Cuál es el ángulo que forma a B y C? Alfa. Beta. Alfa. No. Alfa. Mírenlo bien, aquí está, vean. ¿Dónde está B? Voy a hacérselo aquí. B con otro color.
B es este, vea, B. ¿Y cuál es C? Este. El ángulo que se formó entre ellos dos es alfa. Ya, entre los dos. ¿Listo? Bueno, entonces a eso es lo que se refiere. Que un lado al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por el ángulo, perdón, aquí no es el ángulo, aquí es el coseno. El coseno por el coseno del ángulo. del ángulo, ¿ya? Que está entre ellos. Si voy a encontrar a A. Si yo voy a encontrar a B, es b cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Cuáles son los otros dos? A y C, a la suma de ellos. Menos 2 veces el producto de ellos dos, de A por C. Por el coseno del ángulo entre A y C. ¿Cuál es? Beta. Mire, aquí está A y aquí está C, es beta. ¿Ya? Si voy a encontrar a C, es C cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué viene siendo? A cuadrado más A cuadrado más B cuadrado. A los otros dos. menos 2AB Menos 2 veces A por B por coseno de C. por el coseno del ángulo que De teta. forma A y B. A y B, Teta. ¿cuál es? Teta. Teta. Mire, entonces aquí encuentro a A, a B o a C. Ya, con cualquiera de esas fórmulas pueden encontrar a A, a B y a C. Entonces, si a mí me piden hallar a alfa, la puedo encontrar también con esta de acá arriba. Me deben dar los tres lados para yo encontrar a alfa. ¿Por qué? Porque si yo conozco coseno de alfa es igual, hay una función que se llama arco coseno. Y ya yo encuentro cuál es el ángulo. Ya, o sea, alfa es el arco coseno de alfa. Que eso lo encuentro en la calculadora. O si voy a encontrar a beta lo mismo, si voy a encontrar a teta lo mismo. Bueno, aquí ¿qué necesito yo para esto? Conocer dos lados, oiga, dos lados y el ángulo que está entre ellos. Es lo que me dice, dos lados y el ángulo que está entre ellos dos. Por eso es que llaman LAL. L, A, L. Dos lados y el ángulo que está entre ellos. O también puedo conocer los tres lados. Pero si yo conozco los tres lados, es porque me están pidiendo el ángulo. ¿Ya? Si a mí me están pidiendo el ángulo y me dan los tres lados, yo puedo hallar la función esa que digo arco coseno. Dime, ¿quién habló? No, yo, profe, lo que pasa es que en el video nos muestran que despejan la fórmula ya después de dar valor. Entonces, para mí es muchísimo más fácil despejar la letra y ya después darle valor. Sí, eso es cada quien de acuerdo a cómo se le facilite más. Y ahí en el video ahorita lo vamos a analizar. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí si hay alguno que tenga los dos lados. Este no me sirve. ¿Verdad? Mire, vamos a ver A, B, C, D. ¿Cuál de ellos me sirve para el teorema del coseno? D. El D puede ser el ángulo y los dos lados de conozco dos lados y el ángulo entre ellos. El C, profe, también. C, también el C. También el C me sirve. ¿Ya? Porque conozco el ángulo entre ellos. Bueno, vamos a coger este. Me presentan un triángulo
Me dice que esto mide 25, que esto mide 28, que esto mide 110. ¿Por qué me gusta a mí hacerlo acá? Porque yo aquí les voy dando letras para poder entonces yo aquí puedo decir que esto es A, esto es B, esto es C. O sea que este es alfa, esto aquí es C, esto es beta y vamos a llamar este teta. Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar a C. ¿Cuánto vale C? Entonces, ¿qué me dice C? Que C cuadrado es igual a A cuadrado. Bueno, ¿quién es A? Este es A. ¿Quién es B? Este es B. Cuadrado es 28. B cuadrado menos 2A por B por el coseno entre A y B. 110 grados, ¿verdad? Entonces, fíjese que C cuadrado, ¿quién es? ¿Quién es A? 28. 28. Cuadrado. Hay 28 a Y B 25. B es 25. Cuadrado. Menos 2 veces. Menos 2 por 28 por 25. Por el coseno de 110. O sea que C cuadrado es 28 a la 2. 784. 25 a la 2. 625. 625. Menos. Bueno, aquí coseno de 110. Eso da menos 0,34. 0,3. O sea que eso da 2 por... Tengo una pregunta. 1400. 25. Esto aquí da 1400 Por 0,34. por menos 0, ¿qué le dije? 34. 34. ¿Verdad? Bueno, entonces esto da C cuadrado es igual a 784 más 625. Eso da 43.4. O sea, 1409. Aquí menos por menos da más. 1400 por 0.34. Eso da 476. O sea que C cuadrado es igual 1885. a 1409 más 476. 1885. Todavía no tengo a C. ¿Quién es C Saca entonces? Raíz de La raíz 1885. de 1885. 43.4. Eso da 43.41. O sea que este C es 43,41. Y listo, ahí encontramos ese valor. Profe, Ahí una encontramos a pregunta. C. Profe, una pregunta. Dime. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, pues nosotros lo colocamos en grados, minutos y en segundos, algo así.
que también se podía, pero era cuando hablábamos del arco seno, del arco coseno. Sí, lo que hace es que eso cuando tú me hablas de grado, minuto y segundo, estás hablando de ángulo. Nosotros hasta el momento no hemos encontrado ningún ángulo. Por eso, Ya, pero vamos a hacer en este mismo ejercicio o en el anterior, profe, el anterior no, porque no. Profe. Pero en este podemos encontrar cualquier ángulo, ahora lo hacemos. Sí, dime. Por eso le quería hacer la pregunta si al momento, o sea, de dar la respuesta se podría dar en así o se podría dar normal. Se puede dar normal o se puede dar... Yo les explico cómo se hace normal y cómo se hace de la otra forma. Sí, dime. Profe, dime. Yo estoy viendo un video donde me decía, que los ángulos, cuando uno vaya en el ángulo, es recomendable que uno lo vaya con los grados, minutos y segundos, pero también hay que tener en cuenta es cuando estén preguntando sobre lo que hay que hallar, porque si solamente pide eso, los grados, uno coloca los grados, pero si pide segundos y minutos, ya uno tiene que colocarlo. Claro. Y otra cosa, profe, cuando yo vi un video donde se hacía esta cosa no, este teorema del coseno, y lo hacían de una manera como más fácil. Sí. Pero bueno, claro, con la idea de la calculadora. Es el mismo procedimiento que usted hizo, pero de una forma más directa. Se le saca la raíz cuadrada de C y se le saca la raíz cuadrada de los valores que ya se han sustituido. ¿Sí me entienden? Donde era A, ya colocamos a 28 cuadrado y se le saca la raíz cuadrada, todo eso, y da de una vez el valor. Es que es lo mismo. Exacto, yo lo hice así. Claro. Mira esto que está aquí. ¿De dónde salió valor? Este valor salió de todo lo que se hizo acá. Exacto, el resultado. ¿Qué es esto? Esto es raíz de C cuadrado y aquí es raíz de 1885. O sea, es hallarle la raíz de todo esto, porque aquí se cancela con este que da C. Y la raíz de 1885 es 43,41. Profe, una pregunta. Dime. Noto que tiene cierto parecido con el teorema de Pitágoras. ¿Es una definición o qué? No, esto es un teorema, esto ya está dado. Estas fórmulas, así como están aquí, esto está dado. Esto es para aplicarlo. Ya, esto es para aplicarlo. Porque en ciertos puntos tiene un cierto parecido con el teorema de Pitágoras. Lo que hace es que el teorema de Pitágoras a ti no te está hablando de este signo menos que aparece aquí y que hay 3 términos. El teorema de Pitágoras, del lado derecho te aparecen 2 términos. No te aparecen 3. ¿Ya? Bueno, yo quiero ir a lo que... ¿Quién fue la niña que habló sobre hallar un ángulo? Yo, profe, pero... Compañera Lina. Yo, o sea, ya me había visto el video y pues sí sé cómo hacerlo, pero lo que le estaba preguntando más exactamente era porque a algunos profesores pues les gusta más en específico que lo hallemos en minutos y segundos y eso. Sí, a mí a veces me gusta hasta las aproximaciones. Mire, vamos a hallar a alfa, vamos a hallar a este ángulo que está aquí. Vamos a hallar alfa. Ese alfa, ¿cómo lo podemos hallar si yo conozco los 3 lados ya, conozco un ángulo? Como no conozco este otro ángulo beta, yo aquí no puedo hacer que la suma de los 3 dé 180. No lo puedo hacer. Ay, profe, fácil, profe, se despeja de la operación en donde está incluido. Y ya. O sea, en este caso hay que coger la operación donde está el coseno de delta. Es que no me acuerdo cómo es las letras estas. Total que el primero, donde dice que A al cuadrado es igual a B más A al cuadrado. Fíjese que acá encontramos el otro ángulo, pero es porque conocíamos 2. Y la suma de los 3 ángulos da 180. Acá no podemos hacer eso porque apenas conozco uno solo, que es el de 110. Acá tengo que aplicar el teorema del seno o el teorema del coseno. Se puede hallar de 2 formas. Este alfa se puede hallar de 2 formas. Se puede hallar por el teorema del coseno, que es, mire, si yo tengo acá esta fórmula donde yo voy a encontrar a alfa, mire, aquí está, vean. Aquí está, vean. Aquí está alfa. Voy a hacerla, vean. Digo, a cuadrado
es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo que está entre ellos, que es alfa. Yo necesito despejar Ahí la pasa coseno. Claro, profesor, despeja fácil y ya. Por ejemplo, hay que pasar ahí. Es recomendable que pase al cuadrado más el cuadrado más el cuadrado a la izquierda. Y como el menos 2 veces está multiplicando, pasa a dividir. El menos Y 2 queda veces que es dividir. igual al coseno del ángulo que estamos buscando y listo. Claro, mire, esto está restando, ¿verdad? Lo voy a echar para que el lado A multiplicar. ¿Ya? Y esto que está acá, bueno, ¿qué me queda aquí? Esto que está restando pasa a sumar, perdón, pasa a sumar. Y el A que está aquí y este A lo pasa a este lado a restar. ¿Ya? Al pasar esto para acá, como pasa positivo, me queda 2b por c por coseno de alfa es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Qué me hace falta? Esta, ¿verdad? ¿Cómo pasa esta para este lado? Negativa. Cuadrado. Negativa. Entonces, como yo necesito el coseno de alfa, te digo coseno de Medio alfa, 44.7. b a la 2 más c a la 2 menos a la 2. Como esto está multiplicando, pasa a dividir. 2b por c. Bueno, entonces ahora sí lo hago. ¿Quién es b? Y profe, B como 25 al cuadrado. 25 al cuadrado. ¿A quién es c? 43,41. 43.41 al cuadrado. 43,41 al cuadrado. Menos, ¿quién es a? 28 al cuadrado. 28 al cuadrado. Sobre 2 por b, que es 25, por c, que es 43,41. Entonces, vamos a ver. Profe, a mí me dio un valor de 37.34 grados. Bueno, vamos a ver. A mí me dio 44.7. 25 por 25. Eso da 625. Más 43,41 por 43.41. Da 1884,5. 4, perdón. 1884,4 menos 28 por 28. 784. Sobre 2 por 25 por 43.41. Eso da 2170,5. Si me equivoco, me avisan. Bueno, arriba entonces, ¿qué me va a dar? 625 más 1884.4 menos 784. Eso da 1725,4. Miren a ver si es eso. Sobre Sí, señor. 20. Pero yo realmente no sé, profe, porque la calculadora mía no sé qué le pasa. Entre. Eso le debe resultar 445.1. ¿Cuánto le dio? Ahí me dio 445.1. 24.79. A mí me da 0,79. Claro. 0,79. 0,79. O sea, la profe tiene que agregarle coseno a la menos 1. 49. Mire, eso, si voy a encontrar coseno, esto no debe dar un número más grande que 1.
ni B debe dar un número más pequeño que menos 1. Ustedes recuerden que el coseno está entre 1 y menos 1. Bueno, mire, Sí, profe. entonces, ¿qué hace usted? Fácil, hay que eliminar el coseno. Coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1. Para eliminarlo no tiene que ser nada con el contrario, o sea, con el arco coseno, que sería coseno a la menos 1, y como se coloca de un lado para que no se altere, también se coloca del otro. Y al colocarlo del lado del coseno, el coseno se elimina con el coseno a la menos 1 y queda solamente la letra esa, que no me acuerdo cómo se llama. Pues si yo tengo alfa, alfa ¿qué es? Es arco coseno o coseno a la menos 1. ¿Cómo se hace eso? En la calculadora, profe. Ah, pero me explicaron. Obvio, en la calculadora. El shift y el sin. Shift, muy bien. Usted coloca shift. Coseno. Y aparece la menos 1. Coseno. Ya. Y enseguida le aparece ese valor. O sea, usted tiene ahí que 0. Me dio 52.6 o 52.64. Me dio 37.8. 37.35, profe. 37,35 37,35 grados. Así, vea, mire. Shift, ¿qué deben hacer ustedes? Deben hacer lo siguiente. Usted coloca. ¿Cuánto es 0,79, verdad? .7949. Usted coloca coseno perdón. En la calculadora usted puede hacerlo fácil. Usted coloca shift. Profesor, una pregunta. Un momentico, shift coseno de 0,7949. ¿Cuánto le da eso? 37,35, ¿verdad? ¿No así? Sí, señor. Bueno, esto está dado en grados. Okay, Ajá. Yo lo hice en la calculadora directa, o sea, puse coseno a menos 1 por 28 al cuadrado menos 25 al cuadrado menos 43.4 al cuadrado dividido entre menos 2 por 28 por 43.4 y me dio 44.79 grados. Ahí hay un error. Porque da 30. Bueno, si te diera, tal vez te digo yo, te diera 37,40, algo así por aproximación, porque no tomamos los números que seguían aquí, ya fuera otra cosa, que seguían aquí pues el 49 este. Según lo que dijo ahí, escuché que puso el 28 en vez de 25 en el denominador. Ah, puede ser. Bueno, mire, esto que está aquí está dado en grado. Si usted es el que está ahí, después de tenerlo ahí en la calculadora, usted le dice shift. Si usted aquí le hace shift, hay una tecla que se llama grado, minuto, segundo. Le aparece enseguida. Dígame ahí que le aparece. 37 grados. 21 minutos. 21 segundos, 15.08 milésimas. 15, vamos a darle en 15 segundos. Ya ahí es donde aparece grado, minuto y segundo. Pero tiene uno que escribir, después de que le apareció esto, escribir shift
y la tecla grado, minuto, segundo. Y le aparece esto que está aquí. Claro, sí, yo porque tomé todos los números, pero si usted toma 37,35, dice shift, grado, minuto, segundo. Como que imposible. Todo es ponerle la actitud, las ganas y la energía. Miren a la Anita, les espérame mientras me alisto. Y miren. Y el micrófono. Wow. ¿Listo? ¿Sí lo hicieron? Sí, señor. Bueno. Ahora sí vamos a irnos acá a ver este video. Si tu destino es Medellín, tu destino es Despegar, con Paquetes Despegar. Cualquier duda enseguida me la hacen, cualquier pregunta, que yo detengo el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video estudiaremos la ley de los senos y la ley de los cosenos. La ley de senos y de cosenos se utilizará para calcular los lados y los ángulos internos de triángulos oblicuoángulos. ¿Y cuándo será un triángulo oblicuoángulo? Bueno, un triángulo es oblicuoángulo cuando ninguno de sus ángulos internos es recto. Por lo tanto, no podremos calcular las dimensiones de sus lados utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Bien, vamos a hablar primero de la ley de los senos. La ley de los senos nos dice que la dimensión de cada lado de un triángulo es proporcional al seno del ángulo al cual se opone. Entonces, la ley de los senos nos queda descrita de esta forma. El lado A está opuesto al ángulo alfa, ¿verdad? Por lo tanto, nos quedará proporcional al seno del ángulo alfa. Esto tendrá que ser igual a los otros lados divididos entre el seno del ángulo al cual se opone, ¿verdad? El lado B se opone al ángulo θ y el lado C que se opone al ángulo θ, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver cuándo es que vamos a poder aplicar la ley de los senos en un triángulo. Para aplicar la ley de los senos, debemos conocer dos lados, es decir, la dimensión de dos lados, y un ángulo del triángulo. Lógicamente, este ángulo tendrá que ser opuesto a uno de estos dos lados, ¿verdad? Porque si tenemos, por ejemplo, en esta igualdad, dos lados conocidos, por ejemplo, si conocemos el lado A y el lado B, y además el ángulo beta, solamente nos queda como incógnita el ángulo alfa, ¿no? Entonces bastaría solamente con despejar esta igualdad para saber su valor. También podemos aplicar la ley de los senos cuando conocemos dos ángulos y un lado del triángulo. Lógicamente, este lado tendrá que ser opuesto a uno de estos dos ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos ahora esta igualdad. Si conocemos dos ángulos, es decir, si conocemos el valor del ángulo beta y el valor del ángulo θ, y además, por ejemplo, el valor del lado C, entonces solamente nos queda como incógnita el lado B. Entonces, despejamos esta igualdad y vamos a obtener el valor de la dimensión del lado B, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la ley de los cosenos. Para aplicar la ley de los cosenos tenemos la siguiente ecuación. Como pueden observar, esta ecuación está en función de la longitud de los tres lados del triángulo, ¿verdad? Y además también tenemos como una cuarta variable a uno de los ángulos internos. Entonces, para poder aplicar la ley de los cosenos, en el triángulo debemos conocer los tres lados, ya que si conocemos el valor de la longitud de los tres lados, por lo tanto la única variable que nos quedaría sería este ángulo interno, ¿verdad?
Bien, también vamos a poder aplicar la ley de los cosenos cuando tengamos un ángulo y dos lados del triángulo. Si tenemos un ángulo, lógicamente debe ser este ángulo y dos lados conocidos, por lo tanto vamos a tener solamente una variable para poder despejar, ¿verdad? Bien, debemos tener en cuenta un detalle muy importante, ya que si se dan cuenta, por ejemplo, en esta ecuación tenemos que el lado C al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 veces el producto de A por B por el coseno del ángulo teta. Y si se fijan, el ángulo teta es el ángulo opuesto al lado B, ¿verdad? Entonces, Hola, los saludo desde la cabina de la Radio Nacional de Colombia. el lado A, por ejemplo, la ecuación cambiaría y ahora estaría de esta forma, ¿no? El lado A al cuadrado va a ser igual al lado C al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 por el lado C por el lado B por el coseno del ángulo opuesto al lado A, es decir, el ángulo alfa, ¿verdad? Bien, finalmente si queremos calcular el lado B, entonces la ecuación queda así, ¿no? Como ahora por acá tenemos al lado B, el coseno será del ángulo beta, ¿verdad? Entonces, para poner en práctica lo que acabamos de aprender, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice, dado el triángulo DEF con un ángulo de 3 grados en el vértice E, un ángulo de 20 grados en el vértice F y la longitud del lado F de 60 metros. Piden encontrar el ángulo y los lados faltantes. Si recordamos lo que vimos hace un momento, para aplicar la ley de los cosenos necesitamos conocer la longitud de los tres lados del triángulo, o por lo menos conocer la longitud de dos lados del triángulo y un ángulo interno, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que no cumplimos con ninguna de esas dos condiciones, pero si recordamos la ley de los senos, se puede aplicar cuando conocemos dos ángulos internos y un lado de nuestro triángulo, ¿verdad? Por lo tanto, es claro que vamos a aplicar la ley de los senos. Vamos a colocar al tercer ángulo una variable teta. Entonces, si aplicamos la ley de los senos, las ecuaciones estarán de esta forma, ¿no? El lado DE tiene que estar dividido sobre el seno del ángulo al cual se opone. El ángulo al cual se opone es 20 grados. Entonces, sobre el seno de 20 grados. Esto tendrá que ser igual al lado EF sobre el seno del ángulo al cual se opone, que es teta. Esto será igual al lado DF, que mide 65 centímetros, sobre... Hey, can I ask, how old are you? I have 25 years. I got el seno de este ángulo, ¿no? Que es 73 grados. Bien, recordemos que los ángulos internos en un triángulo siempre deben sumar 180 grados, ¿verdad? Por lo tanto, como conocemos los ángulos internos, el ángulo teta va a ser fácil de calcular, ¿verdad? Entonces, teta será igual a 180 grados menos 73 grados menos 20 grados. Esto será igual a 87 grados. Bien. Bueno, fíjense que ahí él está tomando todas las medidas. Va a encontrar ahí todas las medidas. Va a encontrar cuánto mide DE, cuánto mide EF y cuánto mide teta. O sea, lo que hace falta él lo va a encontrar. Y lo va a encontrar de acuerdo a todo eso que está ahí. Y lo primero que hizo fue encontrar a teta, porque es lo más fácil de estar ahí. Entonces vamos a seguir viendo cómo hacen los demás. Todavía hasta aquí no ha aplicado el teorema del seno. Ahora es que lo va a aplicar. Ahora solamente nos falta calcular la longitud en estos dos lados. Para eso vamos a utilizar estas proporciones, ¿verdad? Bueno, si ustedes observan, al utilizar esta igualdad, ya conocemos el valor del ángulo teta. Entonces vamos a tener dos ángulos conocidos, pero dos incógnitas, ya que el lado DE y el lado EF no lo conocemos. Entonces
no nos conviene utilizar esta igualdad. Pero si ustedes miran por acá, tenemos un lado conocido y dos ángulos conocidos. Por lo tanto, la igualdad que utilizaremos es esta, ¿verdad? Entonces, la única incógnita acá es el lado de E. Entonces, solamente habrá que despejar para saber cuál es su valor. Entonces, esto queda tal cual, 65 sobre el seno de 73 grados. El seno de 20 grados se está dividiendo en el lado izquierdo, al lado derecho pasa a multiplicar. Desarrollando, vamos a obtener que el lado DE es igual a 23.25 centímetros, ¿no? Entonces vamos a reemplazar este valor en el triángulo. Bien, vamos a calcular ahora el lado que nos está faltando, que es el lado EF, ¿verdad? Entonces, para eso también podemos utilizar esta igualdad que les estoy señalando. Vamos a verlo mejor por acá, ya que si se fijan, solamente tendríamos como incógnita al lado EF, ¿verdad? Pero como ya calculamos la longitud del lado DE, es decir, ya tenemos este valor, también podemos utilizar esta igualdad. Vamos a utilizar esta igualdad y ustedes pueden utilizar esta de acá para ver que la respuesta tiene que salirnos igual. Entonces, despejamos el lado EF, vamos a tener que el lado EF es igual a 23.25 sobre el 20 por el seno de 87 grados. Desarrollando, el lado EF será 67.89 centímetros, ¿verdad? Entonces ya completamos todo lo que nos pedía el ejercicio. Puede ser que utilizando la igualdad anterior obtengan un valor que varíe mínimamente en los decimales, pero eso es por el redondeo. Bien, ahora vamos con el segundo ejercicio. Tenemos ahora el triángulo ABC, donde los datos que tenemos son el ángulo en el vértice A, que es 35 grados, y la longitud del lado AB y del lado AC, que son 17 y 22 centímetros respectivamente. Nos piden ahora encontrar los ángulos y el lado faltante. Bien, si observamos los datos en el triángulo, conocemos dos lados y tenemos un ángulo interno. Por lo tanto, podríamos pensar que podemos aplicar la ley de los senos, ¿verdad? Pero recordemos que para aplicar la ley de los senos habíamos visto que el ángulo interno conocido debe ser opuesto a uno de los lados conocidos. Entonces, como pueden ver, esto no sucede así, ¿verdad? Cuando tengamos dos lados conocidos adyacentes, es decir, juntos, y en el vértice conozcamos. Si usted es profesional, tiene más de 5 años de experiencia en su carrera o un título, el ángulo que se forma, entonces siempre vamos a utilizar la ley de cosenos. Porque si se fijan, vamos a poner por acá la ecuación de la ley de cosenos. Tenemos este ángulo y habíamos visto que en esta parte izquierda debemos tener el lado que se opone a este ángulo, ¿no? En este caso, el lado que se opone es el lado BC. Entonces vamos a poder calcular mediante esta ecuación cuál es la longitud de este lado, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar la ecuación. Tenemos entonces por acá la incógnita vendría a ser el lado BC. Entonces el lado BC al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que son 17 y 20 menos 2 por el producto de la longitud de los lados por el coseno del ángulo que se opone al lado BC, ¿no? 25 grados. De acá simplemente vamos a despejar el lado BC. Este exponente pasará como raíz de todo lo que hay en el lado derecho y desarrollando el lado BC será igual a 12.66 centímetros. Entonces vamos a reemplazar este valor en nuestro triángulo. Ahora, si se fijan, conocemos la longitud de este lado y tenemos el ángulo que se opone, ¿verdad? Si por acá le colocamos una variable al ángulo en el vértice B, tenemos el lado al cual se opone. Por lo tanto, podríamos utilizar la ley de senos para calcular el valor de este ángulo.
Pero también fíjense que ahora conocemos la longitud de los tres lados del triángulo. Por lo tanto, también podemos utilizar nuevamente la ley de los cosenos. Yo utilizaré la ley de los cosenos porque me gustaría mostrarles cómo es que vamos a resolver cuando tengamos un triángulo con la longitud conocida de los tres lados. Pero ustedes en casa pueden aplicar la ley de los senos. Lógicamente debemos llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, como ahora nos interesa calcular el ángulo beta, lógicamente va a ser el ángulo que reemplacemos por acá en la ecuación, ¿verdad? Entonces por acá vamos a tener el coseno de beta y ya sabemos que esta parte de la ecuación es el lado que se opone a este ángulo. Por lo tanto, vemos que es 22, entonces reemplazamos 22 al cuadrado igual a 17 al cuadrado más el otro lado que es 12.66 al cuadrado menos 2 por el producto de 17 por 12.66 por el coseno de beta. Como todo esto es una multiplicación, lo pasamos al lado izquierdo con signo cambiado lógicamente y esto nos quedará igual a 17 al cuadrado más 12.66 al cuadrado, 22 al cuadrado, lo pasamos al lado derecho con signo cambiado, menos 22 al cuadrado y ahora todo esto que está multiplicando lo pasamos al lado derecho a dividir. Nos quedará de esta forma, coseno de beta igual a 17 al cuadrado más 12.66 al cuadrado menos 22 al cuadrado sobre 2 por 17 por 12.66. Entonces, a nosotros nos interesa conocer el valor del ángulo beta. Por lo tanto, debemos despejar el coseno. Es decir, que a la derecha calcularemos el arco coseno de todo esto, ¿no? O también se le conoce como el coseno a la menos 1. Reemplazamos esto en una calculadora y vamos a obtener que el valor del ángulo beta es 94.63 grados. Entonces, como ya sabemos, los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180 grados, ¿verdad? Entonces por acá le colocamos la variable teta y para calcular el valor del ángulo teta simplemente vamos a hacer lo siguiente, 180 grados menos 35 y menos el ángulo beta que es 94.63 grados. Esto nos va a dar igual a 50.37 grados. Entonces amigos, como pueden ver, es muy fácil utilizar la ley de senos y cosenos, simplemente hay que tener ciertos criterios, ¿verdad? Bueno amigos, espero que este video les haya sido útil. Si es así, regálame un me gusta, comparte con tus amigos. Bueno, ya vieron cómo también también aplicaron el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Alguna pregunta acerca de ese video? ¿O acerca de lo que hemos dado? La verdad que no, profe. Todo bastante claro. Ninguno. Bueno, mire, entonces vamos ahora a hablar sobre, ya el día jueves, voy a dar las orientaciones acerca de lo del parcial, los temas que entran y todo lo que vamos a ver ya el día jueves. ¿Y el parcial que quedó fue para cuándo dijimos? Para no dar Martes y miércoles. Sí, pero ¿para cuándo? Para el martes. El martes. Sí, porque el miércoles es el miércoles es el de cálculo. Sí. Sí, profe, el miércoles de cálculo. Bueno, el miércoles de cálculo y el martes es el de álgebra. Bueno, entonces ya esta mañana estuvimos trabajando parte de esto y dándole algunas orientaciones. Y esta noche ya dijimos que íbamos a completar. Hubo alguien que me dijo de que tenía un problema con una identidad. No sé si de pronto se Sí, conectó. profe. Yo le dije Ajá. que me Dime, a explicara ver. algunos de esos ejercicios que quedaron. Ya le Dime, digo, dime pero loco. de cuál de los que quedaron. Ya le digo, es el 8. Y si me podría explicar el 9, pues también.
Eso lo sacamos aquí, ¿verdad? Sí, claro, están los módulos. No. Y aquí creo que lo sacamos. El 7, el 8 y el 9, cualquiera de esos, por favor. El 7, el 8 y el 9. Sí. Bueno. Vamos a hacerlo aquí en forma rápida, no vamos a todos tres. Bueno. Fíjense que aquí el número 7 me dice seno de alfa sobre 1 más coseno de alfa más 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa es igual a 2 cosecante de alfa. Entonces, vamos a partir de aquí, vea, vamos a partir de aquí para llegar acá. Al hacer esa suma, el MCM aquí es seno de alfa por 1 más coseno. Es el M entre los denominadores. El producto de los dos ahora multiplico en cruz. Me da arriba seno cuadrado más, este por esto da 1 más coseno de alfa al cuadrado. ¿Sí lo viste? Multipliqué Sí, los dos de abajo del denominador. Y ahora multiplico en cruz, me da esto. ¿Sí lo vieron? Entonces, ¿qué me da arriba? Sí. Seno de alfa más, este es el cuadrado de una suma. Es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Repito, este seno que está aquí, ¿verdad? Este seno que está aquí, este mismo, ¿ya? Y el cuadrado este que está aquí al cuadrado, es esto que está aquí. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Sobre, aquí tengo seno de alfa por 1 más coseno de alfa. Todavía no voy a resolver esto porque de pronto algo pasa acá arriba. Bueno, resulta que yo voy a unir este con este, ¿verdad? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Más 1 más 2 coseno de alfa. ¿No es así? ¿Sí vieron lo que hice? Sí, claro. Sí, profe, sí. Bueno, ¿qué es esto que está aquí? Vea, esto que está aquí, ¿qué es? Una suma de cuadrado, ¿no? ¿Ah? Eso es 1. 1. 1. Entonces eso me da un 1. Ese 1 es eso que yo encerré ahí. 1. Más 1 más 2 coseno de alfa. Sobre seno de alfa por 1 más coseno de alfa. Bueno, ¿cuánto es 1 más 1? 2, ¿verdad? Más 2 coseno de alfa. Mire, 1 más 1 da 2. 2 más 2 coseno de alfa. Sobre seno de alfa por 1
más coseno de alfa. Aquí factorizo el 2. 2 factor de. Para que me dé 2 hay que multiplicar por 1. 2 por 1, 2. Más. Para que me dé 2 coseno hace falta el coseno. Porque 2 por coseno da 2 coseno. Sobre seno por 1 más coseno de alfa. Y mire que aquí este se cancela con este. ¿Vea? ¿Sí lo vieron? ¿Y qué me quedó? 2 sobre seno de alfa. Yo esto lo puedo decir que es 2 por 1 sobre seno. ¿Por qué puedo decir así? Porque 2 por 1 es 2. ¿Y qué es esto que está aquí? Vea, ¿qué es esto? La cosecante. La cosecante. Entonces, ¿esto qué es? Esto es 2 por cosecante de alfa. Y listo. Ahí era que quería llegar. ¿Qué es esto que está acá? Háganla ver. Profe, si quiere, siga con los demás, yo le tomo capture y así Siga y adelantamos más. nosotros le tomamos Y usted... un capture. Listo. Bueno, el 8, vamos a, para que no alejarnos, voy a hacerlo aquí enseguida. El 8 que me dice, cosecante, lo que hace es que acá escriben cosecante así. Yo le escribo así, cosecante de alfa sobre cotangente de alfa más tangente de alfa. Es igual a coseno de alfa. Yo les dije a ustedes que es recomendable cuando hay tangente, cotangente, secante, cosecante, pasarlo todo en términos de seno y coseno. La cosecante es 1 sobre seno. Sobre la cotangente es coseno sobre seno. Es coseno sobre seno. Más la tangente es seno sobre coseno. Bueno, entonces vamos a hacer esta operación aquí. Arriba me queda 1 sobre seno. Y aquí, seno por coseno. Y multiplico en cruz. Da coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Les pregunto, ¿qué es esto que está aquí? ¿Qué es coseno cuadrado más seno cuadrado? 1. 1. Claro, aquí me da 1 sobre seno sobre 1, que es este mismo amarillo que está ahí, sobre seno de alfa por coseno de alfa. Y fíjese que hago ahora, hago la oreja. Y al hacer la oreja, ¿qué me queda? Me queda 1 por seno por coseno da seno de alfa por coseno de alfa. Sobre 1 por seno da seno. Y cancelamos los senos y esto me da coseno de alfa, que es este que está acá. ¿Sí lo vieron? Sí, señor. Sí, claro. En lectura. Ya le tomamos, profe. ¿Entienden algo? Díganlo. No, está claro, está claro. Bueno, entonces vamos al Siga, profe, número con el 9. último. Fíjese que el número 9 me dice raíz de tangente cuadrado de alfa sobre 1 más tangente cuadrado
es igual a seno de alfa. Bueno, ustedes saben qué es 1 más tangente cuadrado. Secante cuadrado. Secante cuadrado, ¿verdad? O sea, ahí voy reduciendo para no complicarme tanto, voy reduciendo. Después de reducir ya paso todo en términos de seno y coseno. O sea que aquí me va a quedar tangente cuadrado y abajo esto es secante cuadrado. Fíjense que se lo voy a colocar que este es este mismo. Ya para que no se embolaten ahí. Y ahora sí voy a pasar todo en términos de seno y coseno. ¿Qué es la tangente cuadrado? La tangente cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Porque tangente es seno sobre coseno. Entonces, tangente cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Sobre. ¿Qué es la secante? 1 sobre coseno. Pero como está al cuadrado es 1 al cuadrado, que es 1 sobre coseno cuadrado. ¿Ya? Esta raíz debe llegar hasta acá abajo. Bueno, aquí hago la oreja, ¿verdad? Este con este y este con este. Seno por coseno da seno cuadrado por coseno cuadrado. Sobre coseno cuadrado. Y cancelamos Arriba esto. suma. Me queda únicamente seno cuadrado de alfa. ¿Y cuánto es la raíz de seno cuadrado? Seno. Porque como está al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz. Y me da seno, que es donde quería llegar, vea. ¿Listo? Sí, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, entonces, por hoy vamos a dejarlo por hasta ahí. Y ya saben que el próximo jueves ya doy las orientaciones de todo. Y cualquier duda que tengan, cualquier duda me la hacen me la dan a conocer el jueves. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, muchísimas gracias. Listo, Bueno, profe. Que tenga buena noche. Profe, bendiciones. gracias. Profe, aparece para acá. Hasta La luego, profe. última. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Que devuélvase para capturar la última. Listo, ahí está. Listo, profe. Ok. Bueno, profe, estamos hablando, chao. Bien.